Cuerpo, urgencia y consumo. Una de las dificultades con las cuales nos encontramos al inicio de los tratamientos es una de las dificultades con las que tenemos en los tratamientos vía la palabra, es la ausencia de dimensión sintomática que vuelve a la intoxicación una solución que ha encontrado el sujeto para arreglárselas en la vida. Entonces, si el consumo cumple más bien una solución o una función de respuesta, es justamente esto lo que permite muchas veces explicar la esterilidad discursiva, la ausencia de relato o la fragilidad del lazo social con otros de aquel que consulta. Esto se presenta bajo la forma de una refractariedad a la lógica del significante que cuestiona nuestra práctica clínica y por otro lado lo que ofertamos como un posible tratamiento. Un fenómeno que observamos frecuentemente es que muchos individuos consultan en aquellos momentos en los cuales la función de respuesta que trae aparejado el tóxico se encuentra desfalleciendo o ha perdido su poder. Es por ello que es importante poder ubicar los momentos en cuales dicha solución se vio cuestionada, originando así un pedido de atención en el hospital. A veces la urgencia queda delimitada por la familia y no por parte de quien consulta, quien simplemente viene porque lo traen o porque dice que se lo pidieron. Otras veces la urgencia se precipita en el momento en que quien concurre refiere necesitar ayuda, ya sea porque no puede parar de consumir, ya sea porque necesita restablecerse físicamente, desintoxicarse, dormir, comer, etc. En algunos casos, la posibilidad de realizar un pedido de atención adviene en el momento en que el consumo se torna insoportable o problemático por afectar lo que respecta a las funciones vitales o a su vez a la vida misma. Aquí la demanda queda al lado del cuerpo, del organismo afectado por la sustancia, y adviene la necesidad de recuperarse físicamente. Se trata de aquellos momentos en los cuales el cuerpo no da más. El cuerpo intoxicado aquí se manifiesta como un cuerpo ingobernable, insaciable. Ya no se trata de la imagen amable a nivel de lo especular y del cuerpo habitado por el deseo, sino la presencia de un cuerpo que aparece como desecho, como resto despojado de sus investiduras imaginarias, y que bajo la forma de una imagen sin velo pone al descubierto lo mortífero del tóxico de la pulsión. Muchas veces alguien pide que lo internen, que lo desintoxiquen, quedando la compulsión por el consumo en frases explícitas al estilo "el cuerpo me lo pide, no puedo parar", en acciones tales como consumir antes de la entrevista o incluso en la imposibilidad para desprenderse del objeto droga en el momento en el cual alguien llega a la institución antes de internarse. En algunos casos, consideramos que la posibilidad de una internación permite colapsar de algún modo el circuito mortífero en el cual el sujeto se encuentra, operando aquí la institución como un otro simbólico que permite regular aquello que emerge bajo la forma del exceso en la intoxicación, instaurando así la posibilidad de un tiempo de espera. La escucha clínica apunta a poder captar la urgencia en el discurso de aquel que consulta, en aquello que se define como malestar sin sentido, como angustia, como compulsión, como propensión al pasaje al acto. En este punto, la urgencia queda ubicada muchas veces del lado de quien escucha, y es la urgencia en la producción de un sujeto. Para ir concluyendo, podemos pensar que las nuevas formas de presentación clínica invierten la ubicación de la urgencia colocándola del lado de los profesionales, interpelan nuestras prácticas clínicas y fuerzan a repensar los dispositivos y las intervenciones posibles. En contraposición a los modelos abstencionistas y lejos de hacer una clínica del consumo, en donde la abstinencia muchas veces queda en el lugar de un ideal, en la búsqueda de la purificación del organismo, ubicando el consumo como lo patológico, proponemos una clínica orientada por lo singular, en donde la oferta de un tratamiento posibilite de alguna manera acotar el efecto mortífero del consumo en el cuerpo en una direccionalidad que permita ir del silencio pulsional del exceso de sentido que permite ir del silencio pulsional o del exceso de sentido que proporciona la identificación al objeto de consumo, al sinsentido que causa el decir, consintiendo así una posible demanda de tratamiento. Por último, si en los tiempos de urgencia y de consumo generalizado, la clínica contemporánea pareciera precipitar la posibilidad de la declinación del sujeto del inconsciente, es justamente porque, tal como lo plantea Lacan, su estatuto no es ontológico. Por el contrario, sitúa al inconsciente en su dimensión ética y al analista como formando parte del mismo, puesto que éste constituye aquello a lo que éste se dirige. Por ende, no hay sujeto del inconsciente sin experiencia psicoanalítica. Es por ello que para que el mismo no desaparezca,
aún en tiempos de urgencia, es necesario que el analista instale en el que consulta las condiciones de su operatividad. Este escrito lo pensé para todos nuestros colegas, pero sobre todo para, que están en otra mesa en este momento, los colegas psicólogos de APS, en el marco de lo que les toca transitar en territorio todos los días. Bueno, la urgencia puede accionar de modos diversos. Bien puede producir la irrupción de la cura, introducir en la cura o ser un momento preliminar a todo tratamiento posible. Miller piensa la urgencia como anterior a la constitución del inconsciente transferencial y llama urgencia a una modalidad temporal que corresponde al advenimiento de un traumatismo. Es eso que no admite espera, que empuja, es lo que nos pone a trabajar. Poner en acto lo que Lacan llamaba te deseo aunque no lo sepa, una de las maneras de nombrar el deseo del analista. Lo que hace que la urgencia sea analítica es la imposibilidad por parte del sujeto de hacer cadena. He aquí que decimos que el analista debe ofrecerse como blanco para poder hacer de referente en la situación de urgencia, permitiendo al sujeto restablecer sus coordenadas libidinales. Se espera que el analista que se enfrenta o que nos enfrentamos a la urgencia no sea alguien de vuelta de todo, pero sí de vuelta de su propia urgencia, por lo menos de la mía. Deberá intentar en ese encuentro reinventar a un otro que no existe, causar un sujeto para que encuentre un singular camino de palabra después del encuentro con el traumatismo. Lo que he planteado en relación a la urgencia y a la función del analista lo quisiera articular con las conceptualizaciones de acting out y pasaje al acto. Lacan sostiene que el acting out resulta de la imposibilidad de recordar el pasado, subrayando la dimensión intersubjetiva del recuerdo, ya que el recuerdo no involucra solo recordar algo de la conciencia, sino también comunicarlo a un otro por medio de la palabra. El acting out se produce cuando la negativa del otro a escuchar hace imposible el recuerdo. Cuando el otro se ha vuelto sordo, el sujeto no puede transmitirle un mensaje en palabras y se ve obligado a expresarlo en acciones. Es un último recurso que tenemos contra la angustia. El acting out es un mensaje cifrado que el sujeto dirige a un otro, aunque el sujeto mismo no es consciente del contenido de este mensaje. Ni siquiera se percata que sus acciones lo expresan. Es un grito a la función del otro para sostenerse y puede tomar dos caminos: dirigirse al discurso del otro o hacia el pasaje al acto. Frente al acting out, en la urgencia se puede interpretar, prohibir o reforzar el yo. Pero debemos quedar del lado de reforzar el yo, porque el acting out puede iniciar una declinación de la escena, anunciando como consecuencia el pasaje al acto fuera de la escena. La clínica de la urgencia está latente más allá de cualquier saber y habrá que estar preparado no solo teóricamente, sino también a nivel de nuestras emociones personales. Nuestra intervención debe particularizar algo de lo que le sucede a estas personas. Implica producir un espacio donde la palabra cobre un valor diferencial respecto de los enunciados monolíticos de la lógica institucional. En esos pliegues podemos apostar a la emergencia de nuevas significaciones para quebrar algo del destino de exclusión que suele acompañar a los que ya han sido marginalizados. Debemos generar una clínica que opere produciendo un nuevo lazo que permita a la persona incluirse en otro discurso. La producción de un nuevo lazo es a condición de saber escuchar. Sostener el lugar del analista implica sortear la fascinación paralizante que producen estos rostros de lo imposible. El desafío es trabajar con lo que no se sintomatiza. ¿Qué hacer cuando la pulsión se presenta descarnada y cuando la vida es despojada de valor? Se trata de una operación que podríamos describir como posibilidad de descifrar, donde la palabra opere como un límite o la posibilidad de un sostén para la palabra del sujeto, aunque éste no pueda proferirla, aunque sea una conjetura.
El psicoanalista en la institución y sobre todo en la comunidad deberá estar disponible para una clínica de los encuentros. En su mayor parte serán seguramente breves, intervenciones cortas en el tiempo, pero capaces de producir rectificaciones subjetivas, cambio en la relación con el otro, soluciones particulares, nuevos usos del síntoma. La intervención del analista no está marcada por el estándar, sino que es a medida del sujeto y sujeta a la contingencia. Me acordé de Merleau-Ponty y de una definición que para mí, para cerrar este escrito, me parece una definición de salud importante. Una sociedad no es el templo de los valores ídolos que figuran al frente de sus monumentos o en sus textos constitucionales. Una sociedad vale lo que valen en ella las relaciones del hombre con el hombre. Para conocer y juzgar una sociedad es preciso llegar hasta su sustancia profunda, el lazo humano del cual está hecha y que depende sin duda de las relaciones jurídicas, pero sobre todo de las formas del trabajo, de la manera de amar, de vivir y de morir. El capitalismo globalizado promete una satisfacción para todos a través de la oferta de múltiples objetos de consumo. La ciencia, a través de la tecnología, participa en la producción de múltiples gadgets, objetos tecnológicos. Ante la precipitación del objeto, se prescinde del otro. Es una época en la que el mercado propone como única respuesta al malestar un consumo generalizado. En coincidencia con lo anterior, la caída del orden tradicional patriarcal favorece la reivindicación de las modalidades de goce de cada uno. Hay un empuje a no hacer lazo, a encontrar la satisfacción sin límites. Las personas demandan más autonomía, surgiendo así una especie de delirio de identidad, al decir de Giddens, expresado en el yo soy toxicómano, soy anoréxico, soy bulímico, soy normal. En estas presentaciones, los sujetos se definen por una práctica que no genera en la subjetividad ninguna pregunta, dando consistencia al ser en detrimento de la división subjetiva. Hay en ellas una búsqueda de autonomía que intenta situarse por fuera del campo del otro. La represión cede ante las versiones desanudadas de la pulsión. Al mismo tiempo, ante un otro que se muestra inconsistente, ante la ausencia de una referencia que articule la relación con el semejante, surge la incertidumbre, aparece el sentimiento de desamparo. En la clínica actual, las demandas se expresan bajo la modalidad de una urgencia generalizada. En los pedidos de atención ligados a lo contingente, al acontecimiento, a la urgencia. Actuales expresiones de la urgencia en la institución. Existe una gran diversidad en cuanto a la modalidad de las presentaciones de la urgencia en la institución. Estas van desde la alucinación o el delirio psicótico, pasando por los consumos problemáticos, los estallidos de violencia o los frecuentes desbordes de angustia en algunos cuadros neuróticos. Estas manifestaciones, que en su heterogeneidad suelen enmascarar la estructura, tienen en común lo disruptivo, lo perentorio, el desborde. Recurrentemente se trata de distintas expresiones de la urgencia que reclaman de los equipos interdisciplinarios una respuesta inmediata. Teniendo en cuenta la singularidad de cada caso, los trabajadores de salud nos planteamos alternativas que eviten responder exclusivamente desde la inmediatez al que la urgencia, por definición, nos convoca. No se trata entonces de intervenir sin interrogar a las múltiples demandas del otro social, ya sea con la prescripción apresurada de un fármaco o con la oferta anticipada de sentido, como lo hacen algunas psicoterapias, mitigando la angustia, proponiendo un alivio del síntoma, pero sin ponerlo a trabajar. Demandas que frente a un sujeto que, entre comillas, ¿no?, perturba el orden, reclama algún tipo de respuesta ante un, entre comillas, síntoma disfuncional, generalmente en la línea del control social. En tales situaciones, los profesionales nos orientamos por una ética que supone apostar a la presencia de un sujeto, implicándolo en sus dichos,
aún en la urgencia. Así lo señala Celdes al referirse a las urgencias. Solo podríamos concebirla en tanto subjetivas, desde el momento que un grupo de analistas interviene en este campo. La dimensión del sujeto ya no puede ser olvidada. ¿Qué entendemos entonces por urgencia subjetiva? Se trata de momentos de crisis en la vida de un sujeto que, al no poder dar cuenta de su sufrimiento, o sea, cuando el discurso no le alcanza para entender, maniobrar ese sufrimiento inefable, se queda sin palabras, sin imágenes, o queda encerrado en el mayor mutismo. Es empujado a actos desesperados o expresa de la más cruel angustia. La urgencia se presenta en la dimensión del agieren freudiano, del actuar. En tanto que para el psicoanálisis el discurso es el lazo social, ante su ruptura, el sujeto queda desanudado. La demanda en la urgencia puede surgir cuando un paciente se encuentra con alguien que desde una escucha analítica supone que allí hay un sujeto. La demanda reintroduce en el orden simbólico, posibilitando la subjetivación de la situación crítica, habilitando otro tiempo que ya no es el de la urgencia. No es sin pasar por el otro que la urgencia puede comenzar a subjetivarse. Para concluir, Lacan, refiriéndose a la urgencia, decía que la misma es lo imposible de soportar para un sujeto al que nada divierte. Se tratará entonces de ubicar en sus diferentes presentaciones ese real, eso que no divierte, eso no diverso, esa regularidad que traslada al aburrimiento en tanto repetición. La intervención en la urgencia implica contar con la función operatoria del deseo del analista, que apunta a suscitar un contorno de espera, una propuesta que incluye una mezcla de aburrimiento, porque siempre es la espera de otra cosa, con la oferta de encontrar una sorpresa que sea más eficiente que la irrupción o el descolgamiento del otro. Función operatoria que se sostiene en una ética que, lejos de todo ideal de cura, se abstiene de prácticas oferentes de sentido, orientándose hacia lo real, poniendo a trabajar la pregunta por la causa. Yo a mi trabajo lo llamé la temporalidad en la clínica de la urgencia, pero como verán, está pluralizado a la temporalidad. Hay diferentes perspectivas que convergen en la clínica de la urgencia y hay también discontinuidades, tensiones, obstáculos, como ustedes pueden leer. Quizás para mí lo más importante, que todo el tiempo interpela a la clínica de la urgencia, y este significante que resuena siempre de lo nuevo, es cómo pensar un correlato entre el discurso contemporáneo y los dispositivos clínicos. Yo voy a desarrollar este tema desde distintos puntos de vista en mi ponencia. También quiero decir que por lo menos esta problemática la pienso como un nuevo escenario que nos concierne, porque es donde se inscribe nuestra práctica como responsabilidad clínica, epistémica y social. O sea, no deja de ser una posición política, lo sepamos o no cuál llevamos. O sea, en esto no hay neutralidad. Y muchas veces esa objetividad y limpieza de quirófano se la cree, pero depende por dónde agarremos, verdaderamente es una posición política. Bueno, entonces nos concierne una nueva posición, pero muchos colegas que venimos preocupados con esto ya decimos que estamos en la época, ellos dicen del consumo, nosotros decimos de la urgencia generalizada, y luego veremos que también puede ser llamada del trauma generalizado por la coexistencia que hay entre trauma y urgencia. No es que nos importe el nombre particularmente, pero no podemos seguir pensando. El nombre también indica el cambio de posición, de situación y de época. Entonces, el problema que tenemos es cómo lo simbólico puede ser condición de posibilidad de incidir sobre un trozo de real, de lo insoportable de tolerar. Y también tenemos el problema, que como Lacan lo refiere, el registro de lo imaginario, lo simbólico y lo real, solamente a lo simbólico lo llama un orden que es lo que ha ordenado la cultura, la sociedad, etcétera, hasta las leyes y los modos de vivir.
pero estamos en una época de desorden de lo simbólico también, ¿no? O sea, un nuevo orden que todavía se presenta enigmático y como desorden. Con lo cual, ¿cómo pensar la clínica? ¿Qué nos concierne de pensar un simbólico un tanto desordenado que en el lugar del analista pueda tener una incidencia sobre lo real? Es un problema que no lo veo resuelto, solo creo que la lectura de casos permitirá teorizar nuevamente, ¿no? Hay una relación estrecha entre trauma y urgencia, pero es la temporalidad del instante, del sobresalto, de lo que irrumpe. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros podemos distinguir con Freud y Lacan que estamos hablando del trauma estructural, que es para el sujeto una contingencia, algo azaroso, pero necesario para construirse como sujeto. Que estamos hablando tanto de conceptos como de la noción de sujetos, como compuesto por piezas sueltas que nunca van a encajar exactamente. O sea, ninguna de estas operaciones en la estructura ni en la clínica se las puede pensar como algo que vaya a completar. O sea, lo máximo que podemos pensar es unas piezas sueltas que se articulen un poco y no molesten tanto al sujeto, que no se desarmen tanto. Pero me parece que el psicoanálisis en esto nos saca del eje de los ideales, ¿no? Bueno, entonces podemos distinguir el trauma como proceso del trauma como acontecimiento, esos acontecimientos de la vida que dantescamente podemos pensar el 11M, pero que no han faltado en nuestro país con el terrorismo de Estado u otros menores, ¿eh? Entonces, me parece que es importante pensar que el efecto del trauma es la urgencia. O es la urgencia de la vida, o son la urgencia provocada por esos acontecimientos. Pero que entre uno y otro va a haber relación, porque cuando un paciente llega, o alguien que consulta, todavía no es paciente, va a venir con su modalidad de tramitar el trauma estructural. Entonces, esa modalidad que se va a presentar en la manera que va a tocar el trauma como acontecimiento, como momento agudo del paciente, bueno, eso tiene su importancia de ver por dónde pescamos los hilos de su modo de responder al trauma, porque no va a andar muy lejos de lo que encontramos en la clínica. Y es un dato no menor para pensar el tratamiento. Pero me parece que es importante ver que la ruptura tiene dos planos. El plano de los significantes, que le da a la cadena significante, le da sentido a su vida, y cuando salta de ahí o se desamarra de ahí, verdaderamente queda desorientado. Pero también hay una ruptura aguda de las articulaciones de los registros de la realidad. O sea, Lacan supo distinguir, en el debate con la psiquiatría también, el tema de la realidad. Y pudo distinguir algo muy valioso, que es la realidad tiene diferentes registros y ahí que se anudan, que se articulan y en el momento de ruptura aguda se desarticulan. Por eso decimos que viene con lo real insoportable, porque no hay mediación imaginaria o simbólica. Como muchos de ustedes saben, las supervisiones hemos visto que a veces lo social lleva a la delantera o que a veces el organismo lleva a la delantera. Entonces me parece importante nosotros ver esos movimientos que se dan en cada caso y solo es en una clínica entre varios. Entre varios quiere decir que damos un paso más de lo disciplinar, como acá bien lo plantearon. Está la subjetividad del que atiende, cómo entiende su práctica, estamos todos adentro de cada disciplina, pero no todos somos iguales desde la posición que tenemos. Y esto hay que considerarlo, por eso es entre varios. Son entre varias disciplinas, entre varios que atendemos, y que está bueno estas cosas para debatir entre varios la posición de cada uno. Es importante, no es para juzgar, pero me parece que es algo a tener en cuenta. Yo diría que, como decía antes, estamos en un nuevo escenario. ¿Cómo podemos pensar estar en este escenario? Y yo solo les dejo 3 preguntas de orden creciente de complejidad. ¿Qué quiero saber? ¿Qué debo hacer de acuerdo a lo que sé? ¿Y qué es posible esperar de acuerdo al saber y hacer que nos permite eso, movernos entre el entusiasmo y la prudencia? Nada más,
lo dejamos acá y a usted. Gracias. Quiero decir que cuando uno comienza a pensar en la toxicomanía o en el consumo problemático de sustancias, no puede dejar de pensar en el contexto, ¿sí? Que es lo que va a venir a determinar el sujeto. Y creo que esto es algo que se ha podido escuchar en las diferentes propuestas, esta cuestión de pensar en la posmodernidad y lo que ello determina, y también cómo determina el modo de gozar de cada sujeto, porque es desde ahí a donde va a apuntar nuestra escucha, por lo menos la escucha de aquellos que practicamos el psicoanálisis. Más allá de que esta clínica, la clínica de los toxicómanos, la verdad que implica otras disciplinas, ¿sí? Porque tienen que ver cuestiones fundamentales como lo social, que también es a lo que apunta mi trabajo. Mi trabajo surge observando que se presentan, ¿sí? O hay diferentes presentaciones que están relacionadas con necesidades de la vida, ¿sí? Que podríamos hablar que hacen que un sujeto estuviese en urgencia constante, en una situación de urgencia, más allá de que por momentos pueda presentarse una urgencia subjetiva, porque hay una ruptura de la cadena significante, ¿no? Hay una cuestión de una necesidad en relación a una casa, necesidad en relación a una cama, necesidad en relación con un trabajo, o porque está fuera de la cadena de dones, si pensamos desde Mauss, por fuera de la cadena de dones de intercambio que hace a la pertenencia de un grupo social. Y desde ahí poder pensar cuál vendría a ser la función social del consumo. Siempre pensamos desde el psicoanálisis, desde el caso por caso, ¿sí? No podremos hablar de todos los adictos o de un perfil del drogadicto. Se va a hablar de la relación de cada sujeto particular, así como también desde su estructura con diferentes objetos de consumo. Pero podríamos pensar algo en relación al contexto, en relación a la época que va a venir a determinar a las nuevas subjetividades. Y esto tiene que ver con que estamos en una sociedad capitalista, en una sociedad neoliberal. Carballeda va a plantear que el neoliberalismo ha venido a arrasar todas las cuestiones que para el sujeto tenía un gran significado, como por ejemplo las instituciones que regulaban el intercambio social, sea la familia, el trabajo, la educación. Todas estas han adoptado nuevas formas, ¿sí? Estas instituciones se encuentran en la pendiente y estas instituciones venían a regular también con ello el goce, quedando el sujeto, ¿sí?, expuesto ante el plus de gozar o ante el imperativo de gozar, este gozar tan terrorífico que plantea un super-yo postmoderno. Por lo tanto, el sujeto ¿sí?, va a tener un padecimiento ante esta cuestión. Podemos decir que el sistema capitalista o el discurso capitalista va a plantear, ¿sí?, con eso de que todo se puede y con la oferta de objetos, así como también la constitución del sujeto como objeto, si pensamos desde Bauman, en donde va a hablar de que en la actualidad estamos en una modernidad líquida y esa vendría a ser nuestra racionalidad, en donde nosotros mismos pasamos a constituirnos en un objeto de uso, pero un objeto de uso y en un objeto de desecho, en donde en la actualidad las relaciones, los tiempos, la vida, todo es efímera. Me permite pensar en esta cuestión de que la finitud, que implicaría poder asumir, también en palabras de Jorge Aleman, poder asumir la propia muerte implicaría la verdadera castración. Jorge Aleman va a plantear que la verdadera castración es poder asumir la finitud de la existencia, ante lo cual yo creo, pensando en que el sistema capitalista apunta al no reconocimiento de la castración, que el tóxico aquí tendría una función de poder evadir a la muerte, de poder evadir a la castración, en tanto el tóxico, ¿sí?, propone una ruptura del lazo con el otro y también del falo. Pero además, bueno, como venía diciendo, la toxicomanía o el consumir sustancias vendría a ser un modo de estar incluido, un modo paradójico, por supuesto, porque la sociedad actual, pero esto ya lo venía planteando Freud, en donde la cultura va a exigir renuncias ligadas al orden de lo pulsional, en la actualidad la cultura no soporta o no tolera un goce autoerógeno, ¿sí?, como vendría a ser el consumo de sustancias. Por lo tanto, si bien consumir sustancias sería un modo de estar incluido, no deja de ser una paradoja porque terminan estando por fuera del sistema. Y así es como llegan a la clínica, llegan al hospital
presentaciones relacionadas con urgencias de vida, urgencias de la vida, que no tienen que ver con urgencias desde lo médico o la emergencia, que pueden implicar momentos de urgencia subjetiva, pero que la trasvasan de acuerdo a la temporalidad que vendría a tener una urgencia subjetiva, que es un momento agudo específico. Esto es algo que se mantiene en el tiempo. Y una de las cuestiones que yo me preguntaba ante esto, ¿no?, ante estas presentaciones que implican necesidades de la vida, ¿sí?, que vendrían a ser urgencias de la vida, ¿qué hacer? ¿Qué puede hacer uno con esto? ¿Qué puede hacer uno desde la clínica? ¿Qué puede hacer uno desde el hospital? En primer lugar, se apunta a poder brindar un espacio, ¿sí?, donde la palabra se pueda desplegar y donde también se ponga a circular el deseo. Implica poder apuntar a que se arme el lazo social y a la construcción de una red de contención que pueda alojar el vacío que se presenta en esta época moderna. Pero lo cual no significa desde una posición de asistencialismo o desde el maternaje, ¿sí? Porque Ana María Fernández va a plantear que el dispositivo de la clínica es uno de los espacios más sensibles a los cambios o a las épocas, ¿sí? Y con esto ella invita a que el espacio de la clínica sea un espacio de crítica y de reflexión constante. Esto yo también lo he tomado en diferentes planteos o en diferentes escritos míos. Por ejemplo, plantear una reflexión epistémica de nuestras prácticas, cuáles son los roles demandados, cuáles son los roles que nosotros asumimos y cuáles son aquellos que nosotros podemos proponer de manera diferente, pero de manera producto de una reflexión constante. Por lo tanto, pensar en la historicidad de los padecimientos actuales, ¿sí?, pensar que son productos o que la subjetividad es producto del contexto y de su época, implica, en primer lugar, tener en cuenta cómo es la presentación de las modalidades clínicas en la actualidad, pero además también implica poder repensar de manera constante la modalidad de los dispositivos de tratamiento, algo que desde que estoy aquí se ha venido realizando en este hospital y que para mí, bueno, viene a ser una manera fundamental, ¿sí?, de poder trabajar, de poder abordar la clínica en la actualidad.